programa traído a ti por Gusto de Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, bueno, iniciando día, iniciando programación. Bueno, contamos con la presencia de Angélica Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues es un gusto saludarlos desde acá, desde la Ciudad de México. Gracias por esta plataforma que es una gran bendición porque nos acerca al corazón de las personas, podemos estar unidos y muchas gracias a ti que nos estás sintonizando, a nuestros amigos, ¿verdad? Porque nos convertimos en amigos cuando nos vamos constantemente, ¿verdad? En comunión. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que para nosotros en Sembrando Palabras de Vida estamos convencidos que tu vida tiene un propósito. Es indiscutible, tu vida tiene un propósito. Y bueno, el día de hoy hemos titulado o hemos traído como tema Aprender Obediencia. Yo sé que ya desde el nombrecito vas a decir, no, ahí nos vemos. Pues no te vayas. Vamos a escuchar y vamos a aprender juntos porque de eso se trata, de ir aprendiendo cada día. Y bueno, pues si a la primera no nos resulta, tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de corregir. ¿Qué nos dice aprender obediencia? Bueno, pues es muy difícil. Todos los seres humanos nos cuesta mucho trabajo obedecer. Es nuestro coco, es esa materia que no queremos ni siquiera entrar al aula porque decimos obedecer, no quiero, ¿verdad? Desde pequeñitos, desde que somos chiquitos, no queremos hacer lo que nos indican los mayores, ¿verdad? A fuerza queremos hacer nuestra propia voluntad. Bueno, vamos a revisar qué obediencia, fíjate, es una cualidad, por eso necesitamos aprender. Esta cualidad se refiere al que escucha y cumple el mandato, sí. Obediencia se trata de escuchar, ¿verdad? A veces nos enfrentamos pues no sé, al jefe de trabajo, al papá o a la mamá en casa, a lo mejor en algún centro, ¿verdad? Que nos dan indicaciones y nosotros, ay, quién sabe qué va a decir ahora. No queremos, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo escuchar. Inclusive desde que ya va a hablar la persona decimos, no, yo mejor me retiro porque no quiero seguir escuchando. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer. Esa es la realidad, esa es una realidad en nuestra vida, así es de que es necesario que tú y yo aprendamos obediencia. Esta cualidad, o si me permites decir, es una virtud, ¿sí? Así como lo oyes, es una virtud el que nosotros seamos obedientes. Bueno, obediencia, pues obviamente viene del verbo, de la acción de obedecer. Y como muy relacionada, como te comentaba, de obediencia, obedecer se trata de cumplir un mandato o una orden. Qué tremenda es este significado porque habla de una autoridad, de alguien que tenemos esa cobertura de autoridad. Y bueno, quiero hablarte de el tiempo en los que los hombres en el Antiguo Testamento no obedecían. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Señor que no quisieron oír la voz de Dios, es decir, no quisieron ser obedientes. ¿Será que solamente fue en el Antiguo Testamento o también el día de hoy? Podemos ver que muchos corazones nos resistimos y no queremos obedecer. Dice la palabra de Dios que con esta expresión dice de dura cerviz, es decir que no, duro el corazón para poder escuchar y obviamente obedecer, no adquirir esa virtud o esa cualidad que como seres humanos necesitamos.
así como el respirar, necesitamos ser obedientes, porque bajo esa obediencia hay una bendición muy grande por la autoridad que nos la está dando. Cuando los papás, ¿verdad?, dan un mandato, una orden al hijo, ¿para qué es? Pues para que aprenda, ¿verdad? Para que sea enseñable su corazón, mucho más cuando está en peligro. Evidentemente, lo ideal es que el hijo escuche a los padres, pero no, al contrario, nos resistimos y decimos, no, ya, yo sé lo que me conviene, yo quiero hacer mi voluntad, quiero vivir mi vida, sí, ¿verdad? Todos, creo que la mayoría hemos expresado eso, queremos experimentar, ¿verdad? Por nosotros mismos, cuando a veces los padres nos dicen, no, corrige, no hagas esto, no hagas lo otro, y nosotros rebeldes, porque eso es la contraparte, la rebeldía. ¿Tú quieres ser rebelde? ¿Hay rebeldía en ti? Bueno, pero te lo dejo ahí de tarea. Hay que examinar, ¿verdad? Examinar nuestro comportamiento, nuestra respuesta cuando el jefe nos llama. Bueno, cuando vamos ingresando a un trabajo, inmediatamente vamos, ¿verdad? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le puedo servir? Etcétera. Pero ya cuando hemos pasado algún tiempo, ya no queremos obedecer. Parece que lo primero que sale de nosotros es eso, lo desagradable que es la rebeldía. Bueno, pues eso está en nosotros, así es de que debemos de quitarlo. ¿Y cómo lo vamos a quitar? Aprendiendo obediencia, aprendiendo esa virtud, porque no solamente se le da a unos cuantos, ¿eh? No, no, no. Tu corazón y mi corazón ha sido creado para que seamos obedientes, es decir, para que aprendamos a escuchar o saber escuchar, porque déjame decirte que esta palabra de obedecer, su origen, bueno, de latín, pues es cumplir, pero del hebreo significa saber escuchar. A eso se refiere, a saber escuchar. Entonces ya por ahí yo sé que ya estás pensando en algunas cosas y dices, uy, creo que verdaderamente no sé escuchar porque no soy completamente obediente. Bueno, no sé en qué grado estemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros en esta virtud o en esta cualidad de obediencia. Y bueno, pues hoy es el día en que podemos aprender a escuchar, aprender a ser obedientes. Bueno, recuerda, considera por favor esta virtud en tu vida, obedecer. Bueno, como te comentaba, en el Antiguo Testamento vemos infinidad de versículos, infinidad de palabras de no querían oír la voz de Dios, o sea, no querían obedecer. Y eso a veces todavía, ¿verdad? Al día de hoy, en el siglo XXI, todavía estamos nosotros siendo rebeldes, desobedientes y no queremos ser bendecidos por esa autoridad que hay en nosotros y que en este caso pues es Dios cuando le obedecemos a su palabra, cuando nos acercamos a ella y le escuchamos. Bueno, fíjate, es muy interesante que en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 27, los discípulos estaban atravesando una gran tormenta, como posiblemente puede ser que tú estés pasando una gran tormenta, o yo, ¿verdad? En todos los tiempos somos, eh, pues, caminamos o andamos en esas tormentas, ¿no? Y fíjate, ¿sabes lo que expresan estos hombres cuando Jesucristo detiene esa tormenta? Dicen, aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Cómo? Fíjate, el mar y los vientos le obedecen y cómo nosotros no obedecemos. Si el mar así se expresaron porque él detuvo esa tormenta,
¿Por qué? Porque la creación misma le obedece, la creación misma. Así es de que tú y yo, recuerda que somos creación de Dios y nuestra virtud ante nuestro Creador debe ser, ¿cuál? Obedecer. Debe ser la obediencia, esa virtud en nuestro corazón, en nuestra vida. Bueno, pues no solamente la misma creación le obedece. En Marcos, también en el capítulo 1, versículo 27, fíjate, ahí la situación es de que había ahí un hombre que tenía un espíritu malo dentro de él. Y entonces Jesucristo pues lo libera, saca ese espíritu malo y entonces ellos dicen, hasta los espíritus inmundos le obedecen. ¿Ve? Hasta esos espíritus malos le obedecen porque reconocen la autoridad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que esto nos lleve a nosotros a decir, bueno, pues entonces, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no obedezco? ¿Por qué no sé escuchar? ¿Qué hay dentro de mí? Esa rebeldía, esa oposición para ser obediente. Aprender obediencia es algo que tenemos que tomar en cuenta. Queremos aprender muchas cosas, tal vez un idioma, tal vez tenemos que aprender ahora las cuestiones de redes. Sí, eso es muy bueno y está bien, ¿verdad? Porque complementa parte de nuestro diario vivir, pero así tenemos que tomar y aprender obediencia. Eso es algo que vamos a practicar toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Quizá hoy aprendamos un idioma y decimos, bueno, porque me es necesario, porque mi trabajo de vez en cuando realizo algunas conversaciones, o cuando llegue a viajar, o porque viajo constantemente, pero la obediencia es algo de 24 horas, sí, de 24 horas. Es decir, aprender a escuchar y primeramente, ¿a quién? Pues a Dios. A Dios es el primero que necesitamos escuchar, porque cuando lo escuchamos, le estamos poniendo toda nuestra atención, toda la atención que Él merece, siendo esa autoridad, esa bendición para nuestra vida. Bueno, pues fíjate, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, 29, ahí Pedro se encontraba hablando en el templo delante de mucha gente. Y mira, él dice esto, es necesario obedecer a Dios antes que a los humanos. Escuchar primeramente la voz de Dios, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios. Oye, entonces no voy a escuchar a quienes están conmigo, sí, pero primeramente la voz de Dios, ¿verdad? Y para ello, pues desde que despertamos, si escuchamos la voz de Dios que siempre tiene palabras de bendición para nosotros, que nos alimenta, nos llena de su alegría, de su presencia. Uy, cuando ya escuchemos al esposo, a la esposa, a los hijos, la persona con la que estemos en casa, bueno, pues ya si hay alguna expresión a lo mejor que no nos agrade, pero si escuchamos la primera que viene de Dios, pues nuestra vida va a ser muy diferente, ¿cierto? O si llegamos al trabajo, ¿verdad? Pero primeramente hemos escuchado la voz de Dios, pues llegamos inclusive con otra actitud. Y cuando estamos frente a algún conflicto, ante alguna situación a resolver, pues nos sentimos diferentes, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña, siempre, siempre, siempre está con nosotros. Siempre está dispuesto no solamente a escucharnos, sino a darnos guianza, a bendecirnos. Él está atento a lo que nosotros decimos siempre. Bueno, pues también nosotros deberíamos, ¿verdad? Ese es el deber ser, escucharle y obedecer. Pero ¿qué tanto de eso hay en nosotros? Bueno, te comento también en Romanos 6:16, fíjate, aquí dice, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. ¿Tú quieres recibir el perdón de Dios? Pues hay que escucharle.
hay que escucharle. Y bueno, en Mateo 22:36 nos dice, le preguntan a Jesucristo que cuál es el mandamiento más importante de todos. O sea, están preguntando cuál es el mandamiento, cuál es esa instrucción que yo debo de recibir por parte de Dios. ¿Cuál es? Bueno, pues mira, Jesús respondió, el primer mandamiento y más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento al cual tú y yo necesitamos obedecer o requerimos en nuestra vida para amar a Dios. Eso es lo primerito. Ese es el primer mandamiento. Ahora yo te pregunto, ¿eres obediente a este mandamiento? ¿Verdaderamente amamos a Dios con todo lo que somos? Pues es momento de reflexión, ¿verdad? Necesitamos aprender obediencia, esa virtud para que entonces podamos cumplir con este primer y gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Primerito, es el primer mandamiento que hoy Dios nos da a ti y a mí y el que debemos de guardar todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el primero. Ese es el primero que necesitamos obedecer. ¿Verdad que necesitamos aprender obediencia? Sí, yo lo sé, me cuesta a mí a veces obedecer a Dios, me dice alguna instrucción y digo, Señor, quiero a veces corregirlo, decir, Señor, no, es que mira, si no sucede esto el día de hoy, mañana no tengo esto, y entonces, pero Dios me dice, a veces guarda silencio, guarda silencio, ya mi boca quiere, pero defenderse, quiere hablar, quiere expresar toda mi alma, ¿verdad? Mis emociones, todo quiere así como que manifestarse, ¿verdad? Como esas manifestaciones así tan aglomeradas, así a veces yo quiero manifestarme. Dios dice, guarda silencio, guarda silencio. Bueno, y continuando con el libro de Mateo en el capítulo 22, que estamos en el 36, entonces nos dice que el primer mandamiento es amarás al Señor, tu Dios. Lo decimos, sí, Señor, es muy bonito, sí, yo quiero amarte, sí, pero nuestro amor es a veces condicional porque somos humanos. Él es amor. El amor que tú y yo conocemos es bajo condicional, Señor, pues si hoy sucede esto, si tú me bendices, si me das esto, si, porque te pido y no me das esto, significa que no me amas. Pues es que nuestro concepto de amor está equivocado, ¿verdad? Pero el concepto de amor de Dios es que su amor es inagotable, es eterno, no cambia y su amor es sin condición. Segundo le dice, y el segundo es muy semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Sí, yo lo sé, que decimos, Señor, este segundo, uy, ¿cómo? Aprender obediencia, aprender esta virtud que nos lleva a ser obedientes, a tener esa autoridad, ¿verdad? Esa autoridad. Fíjate, hay una historia, bueno, muchas en la Biblia, pero yo quiero recordarte o traer, ¿verdad? En este momento cuando había un hombre, era un general de un ejército, entonces era una persona pues importante, ¿verdad? Ahí en donde él estaba. Y resulta que estaba enfermo, tenía lepra. Estaba enfermo, tenía lepra, estaba leproso. Y bueno, en casa había una jovencita, ella pertenecía al pueblo de Dios, conocía
al profeta, sabía del profeta Eliseo, y pues la chiquita le dice, ¿verdad? La joven le dice a la esposa de este general del ejército, oiga, pues su esposo está enfermo, pero yo conozco a alguien que lo puede sanar, y es el profeta Eliseo. Y bueno, pues la mujer, ¿verdad? Para pronto, queriendo que su esposo sea sanado, pues le dice, oye, fíjate que esta jovencita que es del pueblo de Israel conoce a una persona, un profeta, que él puede sanarte. Pues inmediatamente va con su jefe, con el rey y le dice, oye, pues mándame, dile que me sane, tú tienes autoridad, pídele que me sane. Y entonces, pues el rey dice, pues yo cómo, ¿no? Bueno, pues le mando una carta al rey de Israel y le dice, oye, pues ahí hay un profeta que puede sanar a mi general del ejército, hazlo. Y el rey dice, pues yo no, yo cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Pero bueno, este hombre llamado Naamán, que era el leproso, eh, pues acude, va a buscar al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo va y lo visita, ¿verdad? Ya le dice, no, pues mira, ahí vive, ve y búscalo y ahí lo encontrarás. Bueno, pues este hombre, ¿verdad? Sintiéndose tan importante, va, lo busca, llega a su domicilio y bueno, pues al tocar la puerta dijo, ahorita va a salir este profeta y va a ser, me va a sanar y demás, ¿no? ¿Y qué crees que resale pues el sirviente del profeta? Y entonces el otro se ofende, dice, ¿cómo? Yo siendo tan importante, debió de haber salido a recibirme, pues, ¿quién soy yo? Tengo un cargo muy importante y ya me hubiera él recibido, ¿no? Y bueno, ya le dice cuál es el asunto. Entonces el sirviente va y le dice al profeta Eliseo, oye, pues mira, vienen a buscarte porque este hombre pues es general del ejército de tal lugar y bueno, pues viene a buscarte para que lo sanes. Y el hombre, el profeta le dice, ah, bueno, pues dile que vaya y se sumerja en el río Jordán 7 veces. Uy, el otro hombre le parece absurdo, se expresa y dice, hay otros mejores ríos que el río Jordán. ¿Cómo me voy a ir yo a sumergir a ese río? La obediencia, la obediencia. No queremos obedecer a nuestros juicios, a nuestro parecer, a nuestro entendimiento. Decimos, no, esto no es posible, esto debería de suceder de otra manera, a como nosotros queremos. Y así a veces nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo y decimos, no, Señor, pues es que esto es muy difícil. Una cosa que nos manda es que perdonemos. Dice aquí, ¿verdad? Estamos leyendo Romanos 6:16, 6:16, que dice, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. No queremos, nos cuesta mucho, pero es un mandato, es algo que Dios nos da como autoridad de nosotros, ¿verdad? Que Él quiere el bien para nosotros. Él quiere bien para nosotros. Si nosotros aprendiéramos a escuchar, a obedecer a Dios, ¿sabes? Lo primero que nosotros escucharíamos de Dios es su amor. Es decirte que te ama. Eso es lo primero que porque Él nos amó primero, Él nos ama primero. Y, y eso es lo que nosotros escucharíamos de Dios. A veces creemos que Dios nos va a decir, pues en todos los errores que nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque nos volvemos religiosos, aprendimos cosas totalmente raras, ¿verdad? Y decimos, no, es que si me acerco a Dios, no, pues, ¿cómo me voy a acercar? No, mejor que se acerquen otros, ¿verdad? Como también el pueblo de Israel decía, no, ve tú, Moisés, ve tú y a ver qué Dios te dice y ya nos dices a nosotros qué dijo Dios. Pero Dios es un Dios personal que quiere platicarnos, susurrar en nuestro oído, en nuestro corazón y decirnos, pues hablarnos
de su amor, de su verdad, hablarnos para solucionar nuestros problemas, para que tengamos esa vida plena y abundante que Él quiere para ti y quiere para mí. Eso es lo primero que Dios hablaría a nosotros. Pero nosotros no lo escuchamos y decimos, no, 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 ya mejor me voy, todavía ni terminemos cuando Dios nos quiere decir, oye, eres la niña de mis ojos, eres amado, eres amada, te amo, te amo. Antes de que empiece el día, quiero decirte que no se te olvide que te amo. Y nosotros nos levantamos rapidísimo, ¿verdad? Nos levantamos y ya queremos, andamos en actividades y demás. Escuchar a Dios. Recordemos que la obediencia es una virtud para que escuchemos a Dios. Escuchemos su palabra, escuchemos todas esas palabras que tiene para nosotros, para que vivamos esa vida, como te decía, esa vida plena y abundante. Este hombre Naamán, que quería ser sanado, que va y le dice, ¿verdad? Pues quiero ser sano. No, rebelde, rebelde, y dice, no, ¿por qué voy a ir a ese río? Hay otros mejores. Nosotros, ¿cuántas veces nos contestamos así, verdad? Señor, no, pero ¿cómo me pides que vaya yo a ese lugar? O que hable con esa persona, habiendo otras personas que tal vez son más dóciles, que no son tan agresivas. Pero Dios nos dice, ve, abraza a tu hermano. Ve con tu hijo, ve con tu hija, o ve con papá, dile lo importante que es. Ay, no, pero ¿para qué se lo digo? Si él ya lo sabe, no necesito decírselo. Pero si Dios no lo dice, hay que obedecer, ¿verdad? Hay que escuchar la voz de Dios. Esa es la voz que primeramente necesitamos escuchar para que entonces nosotros aprendamos obediencia, una virtud que necesitamos en estos tiempos, ¿verdad? Y en todo momento, para todo lo que hacemos, en todo, obedecer. Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Entonces ahora, cuando tú observes a alguien que no es obediente, ¿por qué? Porque no escucha, porque no quiere oír, pero que puede aprender como tú y yo necesitamos también, ¿verdad? Aprender y ponerlo en práctica. Escuchar, escuchar, saber escuchar. No solamente el oír, ¿verdad? Sino poner esa atención a lo que se nos está indicando. Y no nos volvamos rebeldes, cada día más rebeldes, porque pues la rebeldía lo que hace es de que no nos demos cuenta. La rebeldía es ese egoísmo que nos envolvemos y no queremos oír. A veces necesitamos un consejo, pero realmente queremos escuchar lo que nosotros queremos. Cuando nos acercamos a alguien y, oye, ¿sabes qué? Quiero un consejo. Y nos dan el consejo. No, es que eso es muy difícil para mí. Entonces realmente no queremos ver ese consejo. Queremos escuchar lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Y así alguien nos dice, no, pues yo creo que sí tienes razón, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que yo tengo la razón? Sí, claro, ya lo había yo considerado, nada más que vine a confirmar que efectivamente eso era lo que debo de hacer, ¿verdad? Nos engañamos, cuidado, cuidado, no nos engañemos y aprendamos esta virtud, obediencia. Ese es nuestro deseo. Así es de que, bueno, pues estamos llegando al final de este tiempo, el día de hoy, miércoles, pero recuerda que tenemos una próxima cita. Tú eres muy importante para nosotros. El próximo lunes estaremos conectados contigo a las 9 de la mañana con el doctor Roberto Jiménez, mi familia y su legado. ¿Cuántos temas, verdad, tan importantes? Recuerda que también estamos en contacto los días martes contigo en las enseñanzas de Jesús, caminando con Jesús y sembrando palabras de vida el día miércoles. Tenemos espacios y no solamente esto, sino también los que a través de esta radiodifusora busco en ti, donde estás, no es el final. Muchas gracias por estar con nosotros y recibe un abrazo donde quiera que estés. Gracias, hasta luego.